¿por qué elegimos esta clase de currículum? Porque consideramos que la experiencia nuestra de trabajar en la formulación, en la determinación de un diseño curricular para la provincia de Mendoza, fue decisiva en el sentido de que pudimos ver por dónde, por dónde circula el poder en una institución educativa, ¿sí? Porque el diseño curricular, sea de nivel secundario, de educación de jóvenes y adultos, los diseños curriculares siempre han estado en un nivel de prescripción técnica. De hecho, siempre se formula a través de el llamado, la apertura hacia equipos técnicos curriculares. Nosotras siempre nos definimos, y el equipo en general que trabajó en el diseño curricular de jóvenes y adultos, como técnicas políticas, porque en la dimensión política de nuestro trabajo es lo que le dio el sentido a un diseño curricular para la modalidad, y es lo que le da sentido a los diseños curriculares de la modalidad. Entonces, sacar a los diseños curriculares prescriptivos del lugar academicista, eurocentrista, donde la perspectiva del conocimiento tiene que ver con una jerarquía o quiénes son los que determinan un diseño curricular, y ponerlos en esta situación de diálogo y trascender lo prescriptivo para abrirlo hacia lo contextual. Porque convengamos que uno puede definir un diseño curricular en una oficina, pero también convengamos que un diseño curricular, o dos diseños curriculares, se verán enriquecidos y puestos en un sentido colectivo y emancipador cuando esos diseños curriculares surgen del diálogo de saberes. Entonces, digamos, vamos a tener como tres premisas, ¿no?, para poder iniciar el diálogo sobre currículum. O tres ideas, ejes, que nos sostienen, y es que no hay sujetos sin contexto, no hay pedagogías sin territorios, y no hay diseños curriculares sin enfoques epistemológicos. Y en esto le ponemos énfasis porque en realidad lo que va a distinguir, lo que va a darle un salto cualitativo al diseño curricular de jóvenes y adultos, y lo va a transformar en un diseño específico de la modalidad, es justamente construir este diseño desde un enfoque epistemológico que tenga que ver con la educación popular, que tenga que ver con la construcción de saberes, que tenga que ver con lo colectivo, y que ponga en el centro no al contenido prescriptivo, sino a las sujetos aprendientes, que es lo que desde la construcción de las mesas federales hasta la especificación de un diseño curricular provincial nos atravesó. Es decir, que la centralidad no está puesta en qué se enseña, sino en quién aprende. ¿Quiénes somos? Parte de ese campo de aprendizaje, ese territorio de aprendizaje, donde los estudiantes tienen el lugar central. Pero como ya dijimos que no hay sujeto sin contexto, esa centralidad del estudiante, la estudiante o los estudiantes, no la da solamente el sujeto, sino la relación de ese sujeto, de esos sujetos, con sus contextos. Y entonces ahí la mirada pedagógica de la definición de un diseño curricular está atravesada por los diversos territorios en los que esos diseños curriculares no van a ser una prescripción híbrida, sino que van a tomar un real sentido. Cuando nos referimos a que no hay sujeto sin contexto, es que hay una definición compleja en quiénes aprenden y desde qué lugar aprenden. ¿Quiénes son las personas aprendientes en la modalidad de jóvenes y adultos? ¿Y cuáles son los territorios en los que transitan y han transitado previo al ingreso a la modalidad para construir estos nuevos conocimientos o estos conocimientos y saberes que van a estar
de alguna manera explicitados en el diseño curricular. La centralidad del sujeto entonces y de los sujetos nos pone en relación a los contextos en los que se referencia. Y esta movilidad entre sujetos y contextos es lo que va a producir que los saberes que se explicitan dentro de un diseño curricular no tengan la jerarquía eurocentrista que ya fue planteada en otros modelos curriculares de otros niveles educativos, sino que tenga la centralidad en este territorio y en estos contextos. Claro que cuando uno está en la tarea de una definición curricular, la definición de un diseño curricular, opera en distintos sentidos, con quienes van a aprender, con quienes son las personas aprendientes y con una estructura que tiene una estructura del Estado que tiene políticas públicas que inciden en esta explicitación de los diseños curriculares. Por eso, en el proceso histórico de la construcción curricular es muy importante todo lo que se dio a partir del 2006 con la Ley de Educación Nacional y con las resoluciones del Consejo Federal entre el 2006 y el 2015, que fueron atravesadas por sentidos comunes de una política pública de educación en relación a la restauración, a la efectivización del derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas. Entonces, el enfoque problematizador, dijimos que pone en centro al sujeto, a los sujetos, al contexto, y que trata de tomar estas epistemologías que habían quedado relegadas, marginadas de un diseño curricular estándar, por llamarlo de alguna manera, y los pone también en el centro del diseño curricular. Y cuando esto pasa, lo que estamos poniendo en el centro no es solo un contenido, un aprendizaje, sino al derecho, a los derechos de los sujetos aprendientes. El enfoque problematizador nos saca de la certeza. El enfoque problematizador nos tensiona, porque es un enfoque que al no trabajar con niveles de certeza prescriptivos, construye y reconstruye todo el tiempo los saberes. Y en esa reconstrucción, la práctica tiene, o las praxis tienen un lugar fundamental. No solo de quienes, en el lugar de docentes, tenemos prácticas educativas, sino las prácticas y las praxis que traen las personas aprendientes de estos territorios que mencionábamos recién. Bueno, a ver, articular todo esto no es tarea fácil. Mendoza hizo un proceso interesante, ¿por qué? Porque también fue en un tiempo histórico en que había un Estado que, con políticas públicas que claramente miraron la modalidad de jóvenes y adultos a partir de la Ley de Educación, nos situó en un lugar de jerarquía que no teníamos antes, porque las leyes anteriores a la de educación no consideraban a la educación de adultos, de jóvenes y adultos, como una modalidad específica de la educación, sino que no solo los diseños curriculares, no solo los sujetos, sino que toda la modalidad de jóvenes y adultos en las leyes educativas anteriores estaban marginadas, estaban como fuera del sistema y seguían cumpliendo una función con la cual hemos estado reñidos en la concepción, la concepción subsidiaria, es decir, que si no te quedaba más remedio, tenías que ir a educación de jóvenes y adultos. Entonces, digo, la construcción curricular obviamente que necesita de políticas públicas del Estado, de leyes de educación que habiliten los diálogos de saber y que jerarquicen a la modalidad en el sentido de que puedan tener la autonomía para definir qué se enseña, qué se aprende, cómo se enseña, desde qué lugar se mira la educación en la especificidad de los sujetos aprendientes. Es interesante la pregunta de quién decide
las situaciones problemáticas, porque previo a eso tenemos que pensar, y por eso María Rosa decía el término traer, porque lo que nosotros nos planteamos en el tiempo de la construcción del diseño curricular de la provincia de Mendoza, era quién convoca al conocimiento, quién convoca a los objetos de conocimiento. Por esto yo hablaba de desdisciplinar, no entendiendo que vamos a dejar aparte la disciplina, sino que qué lugar ocupa los objetos de conocimiento que están definidos dentro de campos disciplinares y quiénes los convocan. Porque según el enfoque que dijimos recién, no hay diseño curricular sin enfoque epistemológico, según el enfoque también vamos a ver quién convoca. En un enfoque más positivista y también en un enfoque tecnocrático, en los diseños curriculares, quien convoca al objeto de conocimiento es solo la disciplina. No hay más diálogo que la relación de la disciplina con el objeto de conocimiento. La disciplina trae el objeto de conocimiento, le da un formato escolarizado por mecanismo de transposición didáctica. Estos conocimientos ya vienen jerarquizados por una perspectiva eurocentrista y lo pone en el centro, en el corazón del diseño curricular. Entonces, los sujetos de aprendizaje, las personas aprendientes, van a tener como una suerte de meritocracia a ver si acceden a ese conocimiento y si no quedan excluidos del acceso a ese conocimiento. En relación a las situaciones problemáticas, es quién las convoca, quién las define. Porque a veces, y ahí si nos quedamos en una mirada más tecnocrática, decimos, bueno, nos sentamos un equipo de técnicos, construimos este universo contextual, y de ahí decidimos cuáles son las situaciones problemáticas que van a operar en un diseño curricular para desencadenar esta construcción de un conjunto de contenidos interdisciplinares. Y en realidad las situaciones problemáticas emergen y hay que poder leerlas. Por eso es muy importante la formación personal y bueno, y este reclamo que pasa con otros colegas. Esta respuesta no la tenemos, pero sí tenemos la posibilidad de entender que la formación que están haciendo ustedes también pueda ser transmitida en otros ámbitos, ¿no? Porque cuando uno aprende no solo para sí, sino que aprende para otros también. Y entonces las situaciones problemáticas emergen de este universo contextual donde estos que definimos el problema, los problemas, van a ser los que convocan al conocimiento, porque si el conocimiento va a operar en función de la resolución de estas situaciones, del intento de resolución de estas situaciones problemáticas. Entonces no es que hay una prescripción de quién las define, sino que hay que tener una mirada desde un enfoque problematizador que pueda leer estas situaciones problemáticas que emergen de estos contextos problematizadores, y no solo en lo literal de los contextos problematizadores como universo contextual, sino de los contextos que problematizan la realidad y que hacen que el conocimiento no sea algo estático y que tenga pretensiones de neutralidad, sino que por el contrario, el conocimiento juegue en esta relación vincular y tenga un poder que va a oscilar si el poder está dentro del conocimiento mismo o si este conocimiento va a democratizar el poder que produce en relación a las personas aprendientes, a nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, las situaciones problemáticas tienen un nivel de prescripción porque tienen una formulación que debe guardar y recuperar ciertas formas en la enunciación, porque son las que van a ordenar los contenidos. Es interesante, te planteo, porque también lo tuvimos en el tiempo de nuestra construcción curricular por parte de compañeros y compañeras, de colegas, ¿no? Decían, bueno, no, están perdiendo contenido. En realidad lo que estamos añorando cuando decimos perdemos contenido es la enunciación de un contenido
singular, neutral, con la suficiente especificidad como para que se cierre el contenido en sí mismo y que no tenga las posibilidades de interdisciplinarse. Cuando enunciamos los contenidos desde otro lugar, desde el lugar de la interdisciplina, desde el lugar de la construcción de saberes, esa enunciación es mucho más amplia. Entonces nos salimos del átomo, de la regla de tres simple, nos salimos de esa enunciación del contenido, pero el contenido no se pierde, porque el contenido está en función de lo que demandan el desarrollo de las situaciones problemáticas y el desarrollo de capacidades. A lo que hemos renunciado, en términos de lo que decía María Rosa recién, es a la prescripción del contenido aislado y por fuera de esta complejidad en la disponibilidad de para qué estoy enseñando este contenido. Y acá entra la pregunta, digo, ¿para qué estoy enseñando este contenido si lo pueden googlear? Y bueno, ahí en realidad estamos en una situación con estos planteos de la inteligencia artificial y todo, que en realidad casi no haría falta construir un diseño curricular, porque ahora todo se puede googlear y todo se puede preguntar a través de un dispositivo que construye una pregunta, pero en realidad lo que nosotros estamos planteando acá es más transformador, porque no es que no se pueda googlear, se puede, pero no circula por ahí el conocimiento, la democratización del conocimiento. La democratización del conocimiento circula por los diseños curriculares, que son los que habilitan a que este contenido jerárquico, prescriptivo, que tiene en sí mismo la matriz de la exclusión, porque si tienen acceso al contenido y llegan, lo aprenden y si no se quedan afuera, lo que estamos renunciando es justamente a esa enunciación del conocimiento hegemónico que fue y es la causa por la cual la escuela como institución, las instituciones educativas terminaron siendo cómplices de una exclusión sistemática de ciertos y ciertas sujetos del sistema educativo. Y que por eso tomó entidad la educación de jóvenes y adultos de la perspectiva de otras leyes como subsidiaria. Cuando ya no la secundaria se agotaba, cuando la primaria se agotaba, cuando las personas aprendientes transitaban en un nivel educativo que no los podía contener y que como el conocimiento se quedaba ahí perpetuo, inamovible, el que salía, les que salían, no se reformulaban los contenidos, los que quedaban excluidos eran las personas. Eran niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos. Entonces, me parece que poder entender que lo que cambia acá, lo que se transforma acá, es la enunciación del contenido. No es la pérdida del contenido, porque si hablamos de pérdida, porque estamos asintiendo, avalando una jerarquía. Jerarquía responsable del desconocimiento, del dejar por fuera otras epistemologías. Entonces, como que la pregunta, ¿qué pasa con los contenidos que quedan afuera?, tiene que ver también con un enfoque epistemológico que no es el que planteamos y no es el que necesitamos para lograr la democratización del conocimiento. Básicamente digo, como para abrir en relación a qué diferencia hay entre competencias y capacidades, el término competencia estuvo muy presente, surgió en la Ley Federal de Educación, cuando la educación había asumido un compromiso con la empleabilidad. ¿Sí? Entonces, las competencias definían un saber vinculado a un saber hacer, un conocimiento que se vinculaba a un conocimiento que producía un saber hacer, pero además que ese saber hacer respondía a una demanda de empleabilidad. Entonces la competencia
se agotaba, termina o se agota y termina en relación a la demanda específica de para qué sirve un conocimiento, para que opere en el ámbito del saber hacer, pero no un saber hacer que responda a las dimensiones en las que atravesamos cualquier persona en la realidad, que son las dimensiones políticas, económicas, culturales, sino que se vincule con la necesidad de la empleabilidad. Las competencias, las capacidades constituyen un horizonte que ponen a disposición de quienes aprendemos las posibilidades de operar en una realidad compleja que trasciende el sentido solo de el saber hacer situado para una vinculación con el empleo. Sí, las capacidades obviamente nos tienen que vincular con un mundo del trabajo, porque no es, sino porque no queremos los contenidos, no queremos el empleo, no queremos nada, no es así. Lo que no queremos es quedarnos en lo que obtura, en lo que cierra, porque cada vez que o un contenido se cierra o una competencia se especifica, no pensemos cuando se cierra, sino pensemos lo que deja fuera. Entonces, alcanzar competencias o no alcanzarla es lo que nos va a definir en si somos aptos para un trabajo, para un empleo o no. Desarrollar capacidades nos permite un horizonte mucho más amplio.